¿Cómo están, amigas y amigos? Espero que se encuentren muy bien. Buenas noches para todas y para todos. En esta oportunidad estoy con mi uniforme de práctica de artes marciales, justamente porque está vinculado y relacionado a la temática que vamos a trabajar en este video, que es la importancia de poder implementar y poder utilizar las artes marciales como, diríamos, área de no solamente dispersión, sino también de práctica y de educación y disciplinamiento de una cantidad de aspectos y características psicológicas nuestras que nos sirven para vivir muchísimo mejor de manera diaria y para encontrarnos mucho más equilibrados con nuestro yo interior y por ende ser más equilibrados en la vida cotidiana. Por eso en esta oportunidad me encuentro vestida con esta indumentaria y quería charlar con ustedes acerca de un arte marcial que es sumamente interesante y que es muy poco conocida, que se llama Mulan Chuan. Yo comencé a practicar mis artes marciales, que practico actualmente taekwondo, aproximadamente hace un año y medio. He tenido muy buenas experiencias y a su vez ya lo había practicado previamente hace muchísimo tiempo más, cuando era muy chica, nada más que otro tipo de disciplinas, pero también pertenecientes al área de las artes marciales. Y en este caso me comencé diríamos, a preocupar por investigar o por conocer un poquitito más cuáles eran las disciplinas o subdisciplinas dentro de las artes marciales que podían integrar otro tipo de promoción de aptitudes y actitudes psicológicas a la persona. En este caso, el Mulan Chuan es una disciplina que pertenece al Tai Chi Chuan, ¿sí? Que muchos lo deben haber escuchado, ¿sí? Que de alguna manera se basa principalmente en un arte marcial más lenta, con movimientos mucho más cadentes, mucho más lentos, mucho más controlados, basándose en la reacción, pero también en la parálisis y en la contención de la fuerza, con el objetivo de poder reequilibrar y reeducar una cantidad de áreas, y acá viene lo interesante, psicológicas dentro de nuestra parte neuropsicológica y neurofisiológica también a través de esta práctica. Por otra parte, tiene otra particularidad más, que es que en realidad se trata de una subdisciplina que practican únicamente las mujeres, ¿sí? Y de alguna manera fue implementada y fue desarrollada o puesta en práctica por la maestra Jin Mei Jung, la cual de alguna forma trae diríamos, Mulan Chuan como una subdisciplina para hacer honores a Juan Mulan, que de alguna manera es el personaje principal que se caracteriza en la historia que toma Disney para hacer Mulan. Seguramente la deben haber visto. Actualmente, justamente, muy casualmente, este año se presenta la película con personajes reales, pero previamente existió la historia en dibujos animados. Mulan existió, fue una heroína, ¿sí? Que participó dentro del ejército Juno, Huno, el ejército Juno, entre el 618 y 907 después de Cristo, en nuestra era, en la antigüedad muy, muy remota, la cual en realidad perteneció a las filas de combate que hicieron frente de parte china a otras diversas áreas de las regiones orientales cercanas. En ese momento no había las divisiones territoriales que existen en la actualidad, por consiguiente, diríamos, Oriente se defendía de manera completa como un solo, diríamos, sector u área geográfica contra distintos tipos de atacantes que venían de otras partes del mundo. Mulan fue una participante de las filas diríamos, de soldados, los cuales en ese momento eran absolutamente del género masculino, no existían soldados mujeres. Para que tengan una referencia, estamos hablando del 700 después de Cristo, ¿sí? Y ella participó igualmente para proteger el honor de su familia a pesar de ser mujer. Se integró a las filas de los hunos contra los enemigos
apareciéndose o apreciándose o presentándose como si fuera un varón y haciéndole creer al ejército que se trataba de un varón y no de una mujer para poder participar en él. De alguna manera es sumamente interesante la historia y es sumamente interesante el arte del Mulan Chuan, que hace un homenaje a esta heroína que se descubre posteriormente que era una mujer que participa en las filas de los varones del ejército, por varios aspectos. El primero tiene que ver con que en realidad ella termina demostrando que las mujeres también podemos participar en este tipo de prácticas marciales y de artes de guerra que no necesariamente están predispuestos y prediseñados para varones. Punto número 1. Punto número 2, representa a una de las primeras mujeres que mostró actividad en área exclusivamente masculina para esa era y para ese momento. Y punto número 3, trae a la disciplina del Mulan Chuan una cantidad de prácticas que, si bien diríamos le integran a la mujer aspectos que tienen que ver con lo marcial para que sepa defenderse, como también pueden ser elementos que hagan a la defensa personal en sí mismo, también a su vez está pensado para desarrollar movimientos que promuevan la estética, la belleza y la disciplina, pero también la delicadeza para poder moverse desde el lugar femenino o inclusive más femenino aún, a pesar de ser igualmente y tratarse de una disciplina arte marcialista que pertenece al campo de las artes marciales como cualquier otra disciplina marcial. Por otra parte, es un arte sumamente interesante de practicar porque busca moldear muchísimo todo lo que vendría a ser el espíritu interno de la persona que lo practica, o sea, su parte interior, y cómo esta parte interior, a medida que se va moldeando, se va expresando en una cantidad de movimientos que se muestran en el afuera. ¿De acuerdo? Esto es muy central y muy importante. ¿Por qué? Porque el Mulan Chuan de alguna manera también tiene un basamento en las disciplinas shaolines y se centra principalmente en disciplina, de alguna manera disciplina psicológica y disciplina espiritual, para poder después poder desarrollar con exactitud y precisión los movimientos físicos que se muestran en las prácticas de las fórmulas. A su vez, integra o está integrado por 6 fórmulas básicas. La primera y la segunda fórmula son sin armas. La tercera y la cuarta tienen implementos. La tercera se hace con un abanico que se utiliza como una herramienta de defensa personal, que la mujer aprende a utilizarlo como herramienta de defensa personal. Si bien saben, en Oriente las mujeres o las figuras de las geishas utilizan abanico justamente, y está asociado el abanico a la implementación únicamente de la mujer. Por consiguiente, en este caso el Mulan Chuan educa a utilizar el abanico como un implemento de defensa personal para la mujer. La cuarta fórmula está centrada en el uso de la espada, una espada como la que yo porto, que es la espada que se utiliza en el Tai Chi Chuan. ¿Sí? Es una espada de Tai Chi, que es una espada, diríamos, sumamente fina, de una hoja casi como de un papel, que en realidad maneja más lo que vendría a ser, el golpe y no tanto el corte, ¿sí? También se educa a la figura femenina a que pueda aprender a utilizarla. La quinta fórmula integra 2 abanicos, uno en cada mano, y la sexta fórmula integra 2 espadas como esta que porto, una en cada mano. Las artes marciales todas tienen algo muy interesante desde el punto de vista psicológico, que es lo que a mí me interesa transmitir en este video, que es que su práctica cultiva y educa y disciplina también las conductas psicológicas, y principalmente también lo que sabe educar, reorientar y disciplinar son los aspectos más animales o más primitivos que nosotros integramos a nivel cerebral. Entonces, todo lo que yo cultive y mejore a nivel, diríamos, emocional y a nivel espiritual y a nivel vivencial, va a ser visto o va a ser proyectado en los movimientos que puede ir avanzando en la práctica arte marcialista. Por otra parte, no es solamente defensa personal, porque el Mulan Chuan integra varias cosas, como la defensa personal en sí mismo, sino que a su vez busca, diríamos, el pulir,
estéticamente los movimientos, el generar, diríamos, un bienestar en la persona, el generar un bienestar físico también en todo lo que son las articulaciones del cuerpo, la disposición física frente al mundo, manejar y contener las ansiedades y las angustias, saber canalizar todas estas emociones para que no se descompensen ni se desborden en el uso físico inadecuado, ni en el manejo inadecuado o la muestra inadecuada a través de conductas desarregladas o desadaptativas. Controla todos estos factores como cualquier otra arte marcial, ¿sí? Pero lo que tiene de interesante, y por eso me interesaba compartirlo con todos ustedes y me parece sumamente interesante que puedan estar viendo este video, es que está pensado y prediseñado para mujeres. Justamente porque nosotras tenemos otro tipo de acondicionamiento físico y si bien podemos participar, como es mi caso, de la práctica de artes marciales que son abiertas a mujeres y a varones, ¿no verdad? De todas formas, que haya una subarte marcial que sea implicada solamente y pensada para mujeres, tiene elementos extra que se agregan que en un arte marcial abierta para los dos géneros no pueden estar presentes. En este caso, diríamos, hay una cantidad de fundamentos que se utilizan en, diríamos, las coreografías y las prácticas que se hacen de fórmulas en el Mulan Chuan, que son específicas del Mulan Chuan. Hoy por hoy en Latinoamérica se practica, lo más cercano al Uruguay donde yo me encuentro, se practica en Argentina, ¿sí? Aquí en Uruguay hay algún tipo de práctica, pero es muy concentrada. Hay una asociación que lo promueve y cada tanto vienen maestros a enseñarlo. A mí me pareció sumamente interesante poderlo compartir con todos ustedes porque de alguna manera no es, diríamos, la cadencia que tiene el Tai Chi, es algo mucho más activo que el Tai Chi Chuan, ¿sí? Y paralelamente integra elementos de la defensa personal que nunca está de más que las figuras femeninas lo sepan manejar y lo sepan, diríamos, trabajar físicamente, pero también lo puedan integrar desde el punto de vista neuropsicológico a través de esta retroalimentación que genera la práctica de todas las artes marciales y en este caso un arte marcial pensada y hecha para nosotras las mujeres que queremos tener las dos cosas, queremos tener la práctica marcialista, queremos tener la defensa personal y en realidad las tres cosas. Y el beneficio físico para la estética también y para nuestro, diríamos, fitness físico y de presentación, pero también, diríamos, para el pulimiento de una cantidad de aspectos que hacen más, diríamos, a lo femenino estético. ¿No, verdad? Por otra parte, integra la reivindicación de la figura femenina dentro del campo de las artes marciales, integra fundamentos que son muy importantes, que son propios de la disciplina Shaolin, que se basa principalmente no en la excelencia únicamente física, sino en la excelencia del equilibrio emocional, para que la excelencia sea física como resultante del equilibrio emocional. Un factor que a mí me parece central y que me parece sumamente, diríamos, enriquecedor y que es un aporte que traen todas las artes marciales a la cultura occidental, que en ese aspecto somos sumamente barbáricos y que nos cuesta muchísimo poder conocer esta contraparte de las artes marciales. Lamentablemente en Occidente las artes marciales se interpretan en la mayoría de los casos como un aumento de la potencia violenta que puede tener el ser humano, cuando en realidad son absolutamente todo lo contrario. Lo que uno practica en cualquier arte marcial que practique es en realidad la templanza, el saber buscar el equilibrio del equilibrio mismo, ¿sí? A través de una focalización y un equilibrio en el eje interior para poder después tenerlo en el exterior. Por eso se trabaja en base a un principio que es el de movimiento y contención, como lo vemos, por ejemplo, en el Mulan Chuan, ¿no, verdad? O sea, equilibrio y contención tiene que ver con que
tengo que buscar el equilibrio, tengo que buscar el hacer el movimiento, pero al mismo tiempo también tengo que contenerme en la producción de ese movimiento para poder estar siempre en control de mis emociones. Si estoy pasado de emoción, el movimiento no va a ser exacto, el golpe no va a ser el más certero y por consiguiente es en realidad no una promoción de la violencia, sino todo lo contrario, un autocontrol desde uno mismo de las conductas posiblemente violentas que pueda tener, ¿sí? Que a su vez obliga a un autoconocimiento mucho más profundo para mantener este equilibrio y expresar este equilibrio, por consiguiente proyectado en el movimiento físico que tiene que ser exacto, en el momento justo y siguiendo una fórmula determinada que hay que practicar y que hay que poder poner en ejercicio. Las prácticas de las fórmulas desde el punto de vista neuropsicológico son centrales porque no solamente aprendemos algo nuevo, sino que también lo que busca es de alguna manera promocionar la activación de determinadas zonas neurales que no se activan de otra forma con otro tipo de actividades físicas que podamos desarrollar. Por consiguiente, practicar una fórmula es integrar determinados movimientos en determinados tiempos y antes y después de otros fundamentos que obliga a nuestro cerebro a madurar de una manera diferente, de una manera más rápida, activarlo todo el tiempo, mantenerlo prendido, pero al mismo tiempo también neuroplastificar el cerebro, hacerlo más flexible y más práctico, ¿sí? El practicar determinadas posiciones, y esto deriva del Shaolin específicamente, implica también que el cerebro, si no tiene integrado determinados valores o principios asociados a la posición que se practica, a partir del momento que practica la posición, es como que desanda el camino y practicando la posición, por ejemplo, de la grulla, yo lo que voy a integrar por desandadura del camino es el equilibrio que me obliga a tener mentalmente a hacer la posición de la grulla, ¿ok? Entonces, si yo las condiciones neurofisiológicas no las tengo planteadas desde un principio, me cuesta ser equilibrada emocionalmente, el hacer la posición me va a obligar a que mi mente, a que mi cerebro se ponga o se obligue a sí mismo a el poder empezar a funcionar en la función equilibrio, ¿de acuerdo? Por más que sea una función que a mí no me es familiar naturalmente ni me sale de manera automática. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Porque si tengo la condición de alguna forma neuropsicológica de poder tener, por ejemplo, la capacidad de equilibrarme, entonces me va a salir mejor el fundamento físico. Y si no la tengo integrada desde lo psicológico en una primera instancia, haciendo el fundamento físico, voy a obligar a que mi cerebro desande el camino y empiece a aplicar la misma templanza y el mismo equilibrio que necesita para hacer la posición frente a determinadas conductas o desafíos en otro tipo de ámbitos que no sea necesariamente el momento que estoy practicando el arte marcial en sí mismo. ¿Ok? Bien. Por otra parte, por esa misma razón integra movimientos y posiciones estáticas, porque en la posición estática yo voy a tener que mantener el equilibrio específicamente y en el movimiento yo voy a tener que mostrar el equilibrio que mantuve en la posición estática, también de mis emociones para no pasarme de energía ni tampoco faltar a la energía necesaria que tengo para poder hacer, diríamos, la práctica correspondientemente. Así que bueno, por lo pronto este sería, diríamos, el video que está relacionado con la importancia de poder practicar algún arte marcial, con contarles un poquito de qué se trata el Mulan Chuan, que integra elementos de la defensa personal, pensado para mujeres, pero al mismo tiempo también integra elementos de determinados movimientos tradicionales
de la cultura, y paralelamente también incorpora un disciplinamiento mental que cambia la actitud frente a la práctica, pero también frente a la vida, que esto es el enriquecimiento que suma, de lo que tiene que ver con el disciplinamiento Shaolin, que se centra principalmente en el equilibrio, ¿de acuerdo? Y en la templanza, que sería el equilibrio del equilibrio. Estos factores a mí me parecen centrales. Si quieren ver una película, que se las recomiendo para todos los que estén buscando alguna película relacionada, hay varias, por supuesto está la película de Mulan, que en la actualidad están, diríamos, estrenando la de personas reales, aparte de estar la animada, pero paralelamente también pueden ver una película súper interesante que se llama El nacimiento del dragón, que es el nacimiento y el surgimiento de Bruce Lee, donde en realidad aparece un paralelismo entre el pensamiento de un monje Shaolin, budista, y el pensamiento de Bruce Lee como practicante únicamente de artes marciales. Para mí fue una película sumamente ilustrativa donde muestra, diríamos, este disciplinamiento versus únicamente la práctica física. Es como sucede un poco en yoga, ¿no? ¿Verdad? No es solamente que yo practique, diríamos, los movimientos y que los movimientos me salgan perfectos, que sí es necesario, pero para que me salgan perfectos yo tengo que haber adquirido la posición y la disposición mental para poder conseguir la perfección del ejercicio. Solamente con condicionamiento físico no lo voy a conseguir. Tengo que tener también una estructura actitudinal a nivel psíquica para poder conseguir ese equilibrio en lo físico posteriormente. En esta película, El nacimiento del dragón, que se las recomiendo, que está en internet, si quieren después con mucho gusto les puedo pasar el link, van a ver este paralelismo entre lo que plantea este monje y lo que plantea e implementa y lleva adelante Bruce Lee cuando tiene sus inicios aplicando, diríamos, su disciplina marcial, que fue única y fue creada por él mismo. La idea es poder complementar esas dos mentalidades y poder conseguir de nosotros una persona muy, diríamos, completa en todo sentido de la palabra, no únicamente desde el punto de vista físico, sino también y principalmente desde el punto de vista espiritual y de equilibrio emocional. Así que espero que les haya gustado el video, les mando un abrazo enorme, les mando un beso muy grande, seguimos en contacto todos los días a las 22 horas por el canal de Facebook Live. Gracias por estar ahí, gracias por estar conectados, seguramente van a haber más noticias sobre este tipo de práctica, así que todos los que quieran integrarse o quieran empezar a investigar, bienvenidos sean. Quiero dejar en claro que es una práctica arte marcialista para mujeres y todo lo que yo estoy vertiendo en el video como contenido en esta oportunidad no tiene por qué ser el mismo pensamiento de mis maestros y de mis referentes a nivel nacional e internacional de mi práctica marcialista, que es aparte, que en estos momentos es el taekwondo. Así que bueno, quiero dejar esto aclarado, pero me pareció interesante poder compartir con todos ustedes una práctica como el Mulan Chuan, que es, diríamos, accesoria, si se quiere, a lo que yo hoy por hoy estoy practicando como sí práctica arte marcialista específica, que es el taekwondo, como lo practico hace ya 1 año y medio aproximadamente. Así que espero que se vinculen, que se unan, que se contaminen sanamente, diríamos, del espíritu de la práctica de las artes marciales y que podamos empezar a tener un occidente mucho más integrado, mucho más unido a la práctica de las artes marciales para diríamos, solucionar una cantidad de conflictos a nivel emocional, a nivel afectivo, como canal sanador en varios aspectos, porque de eso se trata justamente y para eso fueron creadas. Les mando un beso muy grande, los quiero muchísimo, saludos a Uruguay, saludos a Paraguay, Argentina, Entre Ríos, Misiones, Chile, un saludo muy grande a mi maestro de Chile, al señor Valdivia, un saludo muy grande a
todo Paraguay, un saludo muy grande, a todo Perú hermoso, saludos para allá, a Master Gutiérrez de Perú, un saludo gigante, Brasil, saludo gigante también, los quiero muchísimo y seguimos en contacto para que, como siempre digo, salgamos de la cuarentena mejor de lo que entramos a ella. Chau, chau.